Es licenciado en Filosofía y Letras por la Complutense madrileña y doctor en Historia por la misma universidad. Obtiene el diploma de Estudios Pedagógicos por la Autónoma de la misma ciudad. Ha sido becario por la Confederación de Cajas de Ahorro, por varias fundaciones portuguesas y alemanas, así como por la Junta de Andalucía. Ha ejercido como colaborador en el Departamento de Historia Moderna en la Complutense, como profesor ayudante de Historia Económica en la de Sevilla y como profesor agregado en la misma universidad y en la de Cádiz. Como profesor adjunto, titular después catedrático de Historia Moderna en esta nuestra universidad, cargo que ostenta desde 2004. Ha sido profesor visitante en las universidades de Lovaina, Hamburgo, Burdeos, París y a la de San Juan de Argentina. También ha sido invitado por las universidades de Burdeos, Kielce en Polonia, Lovaina la Nueva, París-Nanterre, la de Fontenay-Saint-Cloud, Nantes, Brest y la de París 4 de la Sorbona, en Francia, en la de Gante en Bélgica y en Salerno en Italia. Ha dirigido másteres, cursos y seminarios de licenciatura y doctorado en Historia Moderna, en Historia Económica y en Historia Marítima, tanto en la Universidad de Cádiz como en otras universidades y fundaciones privadas. No son menos sus publicaciones. La que sigue es solo una muestra seleccionada de ellas. El pensamiento económico de Campomanes, los cirujanos del Real Colegio de Cirugía de Cádiz en la encrucijada de la Ilustración, un comerciante saboyano en el Cádiz de Carlos II, burguesía de negocios y capitalismo en Cádiz, los siglos decisivos, los comerciantes en la carrera de Indias del Cádiz del 18, edición crítica de la del saqueo de Cádiz por los ingleses de Fray Pedro de Abreu, Europa del Viejo al Nuevo Orden, el asalto anglo-holandés a Cádiz en 1596 y su contexto histórico internacional, Cádiz en el sistema atlántico, la ciudad, sus comerciantes y la actividad mercantil, Edad Moderna, de la monarquía hispánica a la crisis del antiguo régimen, la paradoja posmoderna, génesis y características de la cultura actual, recorrido por la ciudad de Cádiz y su historia, varios libros sobre José María Pemán y 50 años después, la Iglesia y los católicos tras el concilio, trabajo en el que demuestra su compromiso con el humanismo cristiano, del que es un activo defensor. Basado en sus líneas de investigación, historia marítima y comercial en el sistema atlántico moderno, historia urbana de Cádiz en el periodo moderno y el pensamiento de la Ilustración, su participación en artículos en revistas especializadas, libros compartidos, artículos en prensa y direcciones de tesis doctorales sería imposible siquiera de resumirlos, y menos en un acto como el presente, en el que el tiempo apremia para dejar el protagonismo a un conferenciante que de seguro nos ilustrará sobre temas tan interesantes como el que hoy les presentamos. El profesor Bustos ha desempeñado diversos cargos de investigación tanto a nivel nacional como regional. Pertenece o ha pertenecido a diversos comités y consejos de revistas científicas, a consejos de redacción y a comités científicos internacionales. Asimismo, ha desempeñado diversos cargos en la Universidad de Cádiz, entre otros director del Departamento de Historia Moderna, vicedecano de la Facultad de Filosofía y Letras, director de la Escuela de Magisterio Virgen de Europa, coordinador del programa Erasmus de la Unión Europea, coordinación de titulación y académico del programa de movilidad Erasmus Sócrates, patrono de la Fundación Universitaria San Pablo CEU. Fuera de la universidad ha ostentado el cargo de presidente de la Cátedra Municipal Adolfo de Castro en su sección de Historia, académico numerario de la Real Academia Hispanoamericana, vicedirector y director en funciones de la misma academia anterior, académico de número de la Academia de Europa en su sección de Historia y Arqueología, comisario de las exposiciones del centenario del nacimiento de José María Pemán
tanto en Cádiz como en Madrid, etc. Además de las anteriores, ha disfrutado con otras experiencias profesionales, como el expurgo, ordenación y catalogación del archivo privado de Pemán, reconstrucciones de épocas e itinerarios históricos en realidad virtual, director de sendos vídeos de carácter científico divulgativo sobre Cádiz en el siglo XVIII y sobre los antecedentes, desarrollo y consecuencias de la batalla de Trafalgar, y ha sido o es articulista de los periódicos del Grupo Joven: Diario de Cádiz, Diario de Jerez, Europa Sur, Huelva Información, Diario de Sevilla, El Día de Córdoba, Granada Hoy, Málaga Hoy y Diario de Almería, y de la revista de pensamiento Debate Actual. Como han podido comprobar, el profesor Bustos puede considerarse, sin ambajes, un profesional serio al servicio de la universidad y de la historia, y un investigador cabal y comprometido. Esta es, señoras y señores, nada más y nada menos, la personalidad que hoy nos acompaña para ilustrarnos de un tema todavía de tanta actualidad como el que hoy les proponemos. Conferencia titulada El Tratado de Utrecht: Origen, Contenido y Consecuencias. Muy buenas tardes, noches. Muy buenas tardes, noches. Señor presidente, director de la Academia de San Romualdo, miembros del equipo de gobierno de dicha academia, almirantes, especialmente el almirante de la flota que aquí está con nosotros esta tarde, excelentísimas autoridades, señor concejal o teniente alcalde del ayuntamiento, señoras y señores, queridos amigos. Bueno, la verdad es que es un tema inmenso este del Tratado de Utrecht, y un tema apasionante, tengo que recordarlo, porque según estaba preparando un poco el guión de esta tarde, pues la verdad es que yo mismo me iba emocionando. Eso es muy bueno para un historiador, es decir, que se vaya emocionando, porque quiere decir que todavía, al cabo de los años, de tantos años de docencia y de investigación, pues todavía estas cosas le siguen importando y le siguen atrayendo y le siguen siendo un acicate para su vida. Yo creo que lo mejor que puede decir un profesional, y no lo digo porque hay muchos que les pasa lo mismo, ¿no?, por mí solamente, lo mejor que puede pasar a un profesional, insisto, es que ya, bueno, pues digamos, cuando lleva tantos años de docencia y de investigación, pues todavía le sigan emocionando y le sigan sugiriendo, siendo sugerentes los temas que toca, que aborda. Y este es uno de ellos, queridos amigos, este es uno de ellos porque, como todos sabemos, hace poco estaba en los periódicos el tema de Gibraltar. De vez en cuando aparecen fogonazos, digamos, en la prensa, en los medios de comunicación, y este verano pues nos hemos despachado con un tema que ahora parece que está un poco apagado, adormecido, volverá a resurgir sin duda alguna, porque lleva así desde el siglo XVIII, o sea que no va a ser diferente ahora, digamos, en los próximos años. Si lleva tanto tiempo, pues es normal que pueda seguir, ¿no? Y efectivamente el tema de Gibraltar es un tema que está vivo, que a nosotros nos toca muy de cerca, porque somos españoles y porque tenemos muy cerca de nosotros también el Peñón. Y esto nos da solamente una pequeña prueba, una pequeñísima prueba, queridos amigos, de que se trata, el Tratado de Utrecht es un tema que todavía sigue de alguna forma vigente. Y aunque no lo fuera, las consecuencias que va a tener a medio y a largo plazo van a ser tan importantes, que realmente es un tema que ha hecho muy bien la Academia de recordarnos que era el centenario para que de alguna forma lo conmemoráramos, al menos recordando qué significó, cuáles fueron sus antecedentes, cuáles fueron sus consecuencias. El día 11 de abril de 1713 se reúnen los plenipotenciarios de varios países europeos muy importantes en la época, importantes potencias. Está Francia representada, está el Reino Unido, está Portugal, que iba un poco, digamos, junto con Inglaterra o con el Reino Unido, está Holanda, está Prusia, que ya de alguna forma es Brandenburgo en estos momentos, pero que ya de alguna forma pues promete ser una potencia importante, articuladora, como sabemos, de Alemania posteriormente. Está también el pequeño ducado de Saboya, allí presente. Faltan dos protagonistas importantes en ese 11 de abril de 1713, que son España y son Austria. España y Austria por razones diferentes. España porque va a tardar en incorporarse a la firma de los tratados algún tiempo, de hecho porque casi le obligan a ello, es decir, le obligan a ello, y el caso de Austria porque no está de acuerdo con el tratado, aunque sale bastante bien, como vamos a ver, bastante bien, en fin, recompensada. Bien, al final terminan firmándolos, por eso el Tratado de Utrecht
pues logra culminar después de haber tenido muchos precedentes. Es decir, tenéis ustedes cuenta, o daros cuenta, de que ya desde 1709 se están haciendo negociaciones. Hoy día, que nos urge demasiado, pues cuando estamos digamos, en conversaciones entre partidos políticos, o lo que sea, bueno, y que haya resoluciones. Bueno, pues esto empezó ya en 1709, es decir, en plena guerra empezaron las primeras negociaciones, bilaterales, multilaterales, generalmente bilaterales, y realmente no se va a culminar, por así decirlo, todo esto. Yo pondría una fecha, hasta 1725, porque en 1725 es cuando ya por fin renuncia el archiduque Carlos al trono de España. De hecho, ya lo tenía perdido y ya había admitido que Felipe V fuera el rey de España. Pero digamos que él se resistió, por eso de si, en fin, no sé, le daba algún infarto, por si se reconsideraba el Tratado de Utrecht, y podía de alguna forma acceder al trono por el que había luchado. Por consiguiente, es un largo periodo de tiempo, un largo periodo de tiempo. ¿Cuál es el menú, por así decirlo, que yo pienso exponer aquí esta noche ante ustedes? Pues en primer lugar lo que voy a abordar es un poco el origen del Tratado de Utrecht. En segundo lugar voy a hablar de las pretensiones de las potencias, es decir, de la guerra de sucesión, en definitiva, que están íntimamente vinculadas al Tratado de Utrecht. Y luego, en tercer lugar, hablaré de Utrecht y las consecuencias del tratado. Estas van a ser un poco, digamos, el menú que les ofrezco. Empezaré por la primera, por el origen. ¿Dónde está el origen de Utrecht? Pues el origen de Utrecht, como saben ustedes, está en las apetencias que sobre los territorios españoles van a tener distintas potencias europeas. Y esto es muy sencillo de comprender. España era la principal potencia a finales del siglo XVII de Europa y probablemente del mundo. Por consiguiente, era una pieza muy apetecible que estaba en esos momentos en una situación crítica. ¿Por qué estaba en una situación crítica? Bueno, porque el reinado de Carlos II, el último Habsburgo, que reina desde 1665, primero con una regencia de su madre hasta 1700, realmente es un reinado, pues digamos que todos los elementos en juego son elementos, digamos, que anuncian pues un reinado difícil, complicado, un reinado de decadencia. Luego no va a ser tanto, pero en principio se piensa así. En primer lugar, el rey biológicamente realmente plantea muchos problemas, en el sentido de que la gente espera, las potencias esperan que vaya a fallecer en cualquier momento. Es un rey enfermizo, crónicamente enfermizo, y así lo fue a lo largo de todo su reinado. Hay que decir en su honor de que Carlos II hizo un esfuerzo por gobernar el país enorme, debido, si tenemos en cuenta, ya digo, la debilidad en que estaba sumido y sobre todo la enfermedad crónica que tenía, ¿no? Las enfermedades crónicas, porque en realidad tenía varias, ¿no? Bueno, esto por un lado. En segundo lugar, España había comenzado un periodo de declive en lo político, en lo territorial, y había perdido algunas piezas pequeñas todavía, digamos, frente a Luis XIV, que era el poderoso, el todopoderoso. Bueno, frente a Luis XIV, que era el gran coloso, el rey Sol, y un rey con pretensiones, pues digamos, de ser una gran potencia, en definitiva. Bueno, pues digamos que Carlos II, pues frente a Luis XIV, pierde la mayor parte de las batallas. Saben ustedes que firman toda esa serie de tratados consecutivos de la Revolución, Ridley, Nimega, etc. Se firman toda esa serie de tratados en los que España va perdiendo trozos, digamos, de su monarquía, de su territorio. Bien, entonces, ¿y en lo económico cuál es la situación? Pues estamos en una situación que nos recuerda un poco la que hemos tenido, o estamos teniendo todavía, es una situación hacendística penosa en España, es decir, con un déficit enorme, con una situación, digamos, de caos monetario que intentan los ministros nobiliarios de Carlos II, pues de alguna forma hacer frente y de alguna manera estabilizar la moneda, cosa que sí logran en cierta manera. Y luego estamos en manos de gobiernos, digamos, no sé si llamar oligárquicos, pero gobiernos de la nobleza, porque el rey es un rey débil y entonces se deja gobernar de alguna manera. Va a ser el duque de va a ser Oropesa, va a ser Medinaceli, va a ser don Juan José de Austria, es decir, distintos personajes importantes de la nobleza que van a llegar en cierta manera, en momento, a tener casi más poder que el propio rey. Bueno, en esta situación, para colmo y para remate, Carlos II fallece sin tener descendientes. Ya sabemos que eso en una monarquía, pues es... Bueno, ahora estamos viendo la película, está probablemente la serie de Isabel, y ya ven ustedes la lucha que se trae Fernando e Isabel recurriendo incluso a médicos, a físicos judíos, pues para poder tener descendencia, porque la monarquía está en función de la descendencia. Si no hay descendencia no hay monarquía. Y claro, eso hace que produce una gran angustia, digamos, entre los monarcas, el no tener descendencia. Si además a eso añadimos la época de la que se trata, en donde lógicamente pues los métodos, etcétera, para tener hijos, la posibilidad de que los hijos sobrevivan es enormemente mucho más reducida que la nuestra, pero enormemente mucho más reducida. Se pueden ustedes imaginar la angustia de los monarcas, de todos los monarcas, para tener descendencia.
En el caso de Carlos II no fue posible, a pesar de que tuvo dos matrimonios, como saben ustedes, el primero con María Luisa de Orleans y el segundo con Mariana de Neuburgo. Ninguno de los dos tuvo descendencia, ni hijos ni hijas. Con hijas, lo de hijas podría haberlo pasado porque todavía no existía la ley sálica, es decir, había una tradición en Castilla, no así en Aragón, pero en Castilla sí que podían ser las mujeres, en el caso de Isabel la Católica, es claro, ¿no? Podían ser reinas y ser, digamos, la reina, el personaje fundamental, digamos, de la monarquía, pero, digamos, bueno, lo ideal sería que fuese un varón, ni varón ni hembra va a haber en este caso, ¿no? Bueno, en consecuencia, pues nos vamos a ver cómo, en esta situación de debilidad de la monarquía, pues las potencias empiezan a moverse. España es un tablero de ajedrez, bueno, el marco europeo es un tablero de ajedrez, donde las distintas potencias van colocando sus piezas, van moviendo sus piezas. Van moviendo sus piezas. Empiezan las intrigas palaciegas, porque dentro de la corte española hay distintos partidos, entre comillas lo de partido, sabemos que no es un sistema liberal, pero existen partidos. Los partidarios de Francia, encabezados por Portocarrero, y luego los partidarios, en los que estaba la propia reina, los partidarios, digamos, de la Casa de Austria. Bueno, en esta situación se debate, por lo tanto, los últimos años del rey, con las potencias intrigando, repartiéndose la monarquía hispánica, ya digo, pieza muy apetecible del tablero internacional. Dense usted cuenta lo que era España, todavía a pesar de esas pérdidas que había tenido unos años antes, todavía a finales del 17 y principios del 18. Era todo el mundo hispánico, americano, Filipinas, todos los territorios europeos que todavía poseía, que eran la mayor parte de los que había heredado Carlos V. Por consiguiente, era la primera potencia, sin duda alguna. Luego era el momento, digamos, de asestar, en fin, de hacer dividir a España y procurar de alguna forma, pues así, tener control sobre lo que quedara de ella. Y en este sentido es por lo que se movilizan, ya digo, aprovechando esa situación de debilidad, como he dicho, las distintas potencias. Bien, entonces, en esta situación, el rey logra articular con dificultad un primer testamento, todo esto con mucha presión. A mí me recordaba un poco, no sé si recuerdan ustedes esa película de hace bastante tiempo que actuaban Irene Papas y Anthony Quinn. Entonces se ve una escena, es en blanco y negro la película, en el que la madre, me parece que está falleciendo, está muriendo, y en la habitación de al lado los hijos están peleando por la herencia, ¿no? La otra agonizando y el otro Anthony Quinn, que es uno de los hijos, por ahí pegándose, no, porque a ti no sé qué, en fin, en un combate duro, ¿no? Incluso verbal. Bueno, pues eso es un poco, debe ser la imagen de la corte en estos momentos. Y mientras que Carlos II está en sus últimos momentos de vida, al lado, en las habitaciones de al lado, se está librando la batalla de a ver quién se va a llevar el gato al agua. Si el partido, digamos, partidario de alguna manera de Francia, de aliarse con Francia, o el partido, por así decirlo, partidario de aliarse con Austria. Y luego el partido españolista, llamémoslo así, que evidentemente intenta, pues, que España quede libre de cualquier tipo de alianza en uno u otro sentido. Bueno, pues logra Carlos II, y digo logra con esfuerzo, por su situación de enfermedad, hacer dos testamentos. Un primer testamento en el que elige como sucesor a su primo, a José Fernando de Baviera, al elector. Es un elector alemán, sabemos que Alemania no está unida, todavía unificada, Prusia va a tener un lugar muy importante dentro de esa unificación en el siglo XIX, pero todavía no estamos en el siglo XIX, no adelantemos acontecimientos, y por consiguiente, digamos que lo que ocurre es que en estos momentos es un elector, pero es quizá el personaje menos complicado de todos, el que menos problemas plantea, porque es de un territorio pequeño, está allí lejano, tiene una vinculación con la Casa de Austria, una vinculación también familiar no demasiado estrecha. Bueno, parece ser que Carlos II lo elige porque lo considera el personaje ideal para sucederlo. Pero este primer testamento se cambia por las presiones probablemente recibidas por parte de Carlos II y hace un segundo testamento y definitivo testamento, en el cual deja, digamos, la monarquía hispánica en manos de Felipe de Anjou, de la Casa de Borbón. ¿Quién es Felipe de Anjou? Pues ustedes creo que lo saben bien. Felipe de Anjou no tiene ni idea de España, no tiene idea de lo que ha visto en los mapas mundi, en los globos terráqueos que pueblan Versalles, porque se ha criado a las faldas, entre comillas lo de faldas, sí, algo de faldas llevaba, Luis XIV, el abuelo, el todopoderoso Rey Sol. Entonces se había criado ahí en ese ambiente, era nieto de Luis XIV, era hijo del delfín, es decir, del heredero de nuestro príncipe de Asturias, el equivalente a nuestro príncipe de Asturias, y por consiguiente era el llamado, digamos, con posibilidades de heredar el trono de Francia. Con posibilidades de heredar el trono de Francia, teniendo en cuenta que antes la gente se moría con mucha más facilidad que hoy día. Y entonces era muy fácil que una vez muerto Luis XIV, pues el delfín también falleciese, como de hecho ocurrió, y que le llegase a él, digamos, el trono de Francia. Bueno, esta era un poco la situación.
Entonces, digamos que Felipe de Anjou pues, es el candidato elegido, por lo tanto, el bando pro-francés es el que de alguna manera se ha llevado el gato al agua. Bien. Con esta situación, las potencias en un primer momento pues, cesan en sus querellas personales y entonces entran, salvo Austria, entran en aceptar pues, la realidad de Felipe de Anjou, es decir, lo aceptan. Al principio se muestran reticentes, incluso Francia tenía un plan, lo que pasa es que lo cambia, claro, lógicamente, pues esto le interesa, tenía un plan de dividir la monarquía hispánica en dos partes, en dos grandes partes y repartírsela. Holanda e Inglaterra eran más partidarios de que fuera el archiduque Carlos, es decir, el candidato austracista, el candidato de la Casa de Austria, pero terminan aceptando. Bien, y en este sentido eso permite a Felipe de Anjou, que va a entrar con el nombre de Felipe V, nuestro primer rey Borbón. Otra cosa importante, de hecho la trascendencia que todo esto va a tener incluso para nuestros días. Estamos en la Casa de Borbón nosotros. Bueno, pues ¿dónde está el origen de la Casa de Borbón? Está en Francia. Pero ¿dónde está la Casa de Borbón para nosotros? El origen está en Felipe V, Felipe de Anjou. Bueno, pues Felipe, este rey que desconoce el español, que va a tener que aprender el español, etc., logra ser aceptado como rey y efectivamente en 1701 hace su entrada triunfal en España, concretamente pues recorre buena parte de España, con bastante buena acogida. Se presenta ante las cortes correspondientes, las cortes de la Corona de Castilla, las correspondientes cortes de la Corona de Aragón, les regala cosas, es decir, les promete cosas, sobre todo a las cortes más, siempre que planteaban más problemas que en las cortes de los distintos territorios de la Corona de Aragón, y bueno, pues es aceptado. Pero Felipe no se le ocurre más que, una vez recién entrado como rey, se le ocurre decir que no renuncia, algo que estaba, digamos, en textos anteriores, en textos de tratados anteriores, no renuncia a ser también rey de Francia. Es decir, que no va a renunciar a ese derecho. Es un derecho que le pertenece como nieto de Luis XIV y que, por lo tanto, puede ser, digamos, rey de Francia. Por lo tanto, uniría las dos coronas. Imagínense ustedes lo que es unir las dos coronas, lo que era la monarquía hispánica en esos momentos y lo que era Francia, la principal potencia territorial, es decir, terrestre, que existía en esos momentos en Europa. Bueno, pues bien, entonces significaba unir las dos coronas. Y además Luis XIV empieza a mover sus tropas en las zonas fronterizas europeas, sobre todo en torno a los Países Bajos del Sur, es decir, por lo tanto, a Holanda, que se empieza a sentir como amenazada, aunque esté todavía lejos las tropas francesas. Estas dos cosas van a hacer, junto con la muerte de José Fernando en 1699, que se ha producido, va a hacer que, digamos, las potencias empiecen a cambiar sus tácticas. Y en ese sentido nace una alianza, una gran alianza. La alianza austracista de apoyo al archiduque Carlos, digamos, a quien era, digamos, representante de la Casa de Austria, empiezan a cambiar su apoyo de Felipe V a Carlos II. ¿Quiénes son esas potencias que van a formar, digamos, la alianza? Pues nos vamos a encontrar, por un lado, con el Reino Unido, momento muy importante del Reino Unido a comienzos del siglo XVIII, porque acaba de hacer la unificación con Escocia y con Gales, de forma, realmente podemos ya empezar a hablar no de Inglaterra, sino del Reino Unido en estos momentos, aunque todavía tiene la amenaza jacobita, es decir, en el norte, que amenaza pues, con tomar el trono, bueno, pero eso es otra historia. Es un momento importante para el Reino Unido. Bueno, pues forman esa coalición, el Reino Unido, unido siempre al Reino Unido, Portugal, que acaba en 1703 de firmar el Tratado de Methuen, por el cual se enfeuda a Inglaterra. O sea, Portugal se enfeuda. Portugal nunca ha ido lejos de la mano de Inglaterra. ¿Por qué? Porque se siente, es un pequeño país, aunque haya tenido un territorio ultramarino importante, se siente amenazado siempre por el poderoso hispánico, es decir, del peninsular, que lo tiene al lado, lo tiene cerca, que en algunos momentos pues, le ha pretendido absorber o vincular, digamos, a la corona de Castilla o luego a la corona común entre Castilla y Aragón. Por lo tanto, necesita un apoyo exterior. ¿Y qué mejor apoyo que Inglaterra? Porque además Inglaterra tiene interés en Portugal, no solamente porque le puede vender sus manufacturas a cambio de vino que empiezan a lo largo del siglo XVIII a desarrollarse su consumo en Inglaterra, digamos, en competencia con los vinos jerezanos, como sabemos, los vinos portugueses, los vinos de Oporto, empiezan a competir en las mesas, en los paladares, digamos, de las próceres y los personajes de clases altas, de clases medias también de Inglaterra, y ha hecho este tratado de Methuen en el que Portugal le ofrece, digamos, los vinos y a cambio Inglaterra le ofrece manufacturas, le ofrece sus textiles. Como se pueden ustedes imaginar, la ventaja para Inglaterra es fundamental desde el punto de vista económico en este caso, ¿no? Pero es que además le ofrece cabezas de puente para sus barcos, camino del Mediterráneo. Durante el siglo XVIII
Inglaterra va a ejercer una presión muy grande y una presencia muy importante dentro del Mediterráneo, y por consiguiente necesita una serie de cabezas de puente. Pues si fijan ustedes, luego ya lo veremos en la paz de Utrecht, ahora tiene Lisboa. La alianza de Portugal es fundamental porque tiene el puerto de Lisboa, y con el puerto de Lisboa pueden pertrechar sus barcos, puede parar allí, etc. Pero luego va a tener, como sabemos muy bien, Gibraltar, luego va a tener Menorca. Tiene la ruta del Mediterráneo perfectamente abierta, y luego Malta. O sea, que vean ustedes perfectamente la estrategia, ¿no? Bueno, pues Portugal, que va a ir unido a Inglaterra, va a formar parte de esta alianza, como no, y luego, junto a ellos, se va a unir Holanda, las Provincias Unidas, como se llamaba, es decir, los Países Bajos del Norte, porque los de la zona de lo que hoy es Bélgica, la Valonia, se llaman los Países Bajos del Sur, los países católicos, es decir, presencia católica, que pertenecen a España, y luego se va a unir también Saboya, y por supuesto Austria, que presenta a su candidato, que es apoyado por el resto. Esto es una gran alianza, por lo tanto, una gran coalición, digamos, una gran coalición. Y frente a eso, ¿quiénes están apoyando a Felipe de Anjou? Bueno, pues apoyando a Felipe de Anjou, a Felipe V, están, por supuesto, el abuelo. Los abuelos quieren mucho a los nietos. Entonces, apoyando al nieto está Luis XIV, que lógicamente eso ya sería el bombazo que pudiera unir los dos territorios, ¿no? Con los dos territorios que están próximos, ¿no? Francia y España, y acceder en un momento en que desde la época colbertiana de Colbert está despertando la marina francesa y está despertando a finales del 17, me estoy refiriendo, y económicamente las Indias tienen cada vez mayor importancia para Francia. La unión con España es fundamental desde el punto de vista político, pero también económico y comercial, no nos olvidemos de esto. Luego tiene Francia, el abuelo, y luego tiene Felipe V, toda España tras de él. No. Porque, queridos amigos, aquí viene la segunda parte de la cuestión. Esta guerra, que va a ser una guerra internacional con el escenario europeo, va a ser una guerra civil española. Probablemente no la primera, porque ya hubo otras guerras civiles, ¿no? Anteriormente, es decir, partidarios de un rey o otro rey. Ahora que estamos viendo de nuevo en la serie esa de Isabel la Católica, pues sabemos que estaba de Juana la Beltraneja por un lado, que apoyaban a Juana, y los que apoyaban a Isabel, ¿no? Por ejemplo, o sea que no era el único momento. Tengo también que decir, en honor a la verdad, que en todos los países sucedía lo mismo, No pensemos que nosotros somos especialmente guerra civilistas, no. Es decir, apoyos, luchas por apoyar un candidato a otro, enfrentamientos, por lo tanto, entre distintos bandos, se producen en Europa a lo largo de casi todo el periodo moderno, con relativa frecuencia. No es un caso exclusivo de España. Pero es verdad que es una guerra civil porque Felipe de Anjou, Felipe V, Felipe de Borbón, no tiene todo el apoyo de toda España detrás de él, sino particularmente tiene del territorio de la antigua Corona de Castilla. ¿Qué es la Corona de Castilla? La Corona de Castilla no es solamente las dos Castillas, lo que llamábamos antes Castilla y Castilla la Vieja, sino que es Galicia, que es Andalucía, que es La Rioja, es decir, todos los territorios en un sentido amplio que hoy se han roto de alguna manera en comunidades autónomas, se han repartido en comunidades autónomas. Y luego los partidarios del archiduque Carlos, y por lo tanto aliados de los aliados de la coalición, son los miembros, los habitantes de la Corona de Aragón. Todos no. Es decir, vamos a ver cómo también la guerra divide, en los territorios, divide según los grupos sociales. Por ejemplo, en la Corona de Aragón todos los aragoneses lucharon a favor de Felipe de Anjou. Hombre, mire usted, es verdad que va avanzando a medida que se va extendiendo la onda, pues se van incorporando cada vez más territorios de la Corona de Aragón, pero hubo ciudades que hasta casi el final estuvieron al lado de Felipe de Anjou. Por ejemplo, Calatayud, estoy recordando ahora. Pero es que dentro de los grupos sociales también hay sus variaciones. Esto lo sabemos pues relativamente gracias a los estudios que se han ido haciendo en los últimos años. Estudios parciales que han ido viendo población casi por población o territorio por territorio, qué bandería o qué bando tomaban cada uno de los grupos sociales. Y entonces, dentro del el clero dividido. Por ejemplo, los jesuitas pro-borbónicos, las órdenes mendicantes pro-austracistas, en términos genéricos, con independencia de que fueran de Aragón y que fueran de la Corona de Castilla. El pueblo llano, pues el pueblo llano castellano, el apoyo más firme que va a tener Felipe de Anjou. El pueblo llano castellano. Si no hubiera sido por el pueblo llano castellano, a pesar de incluso con el apoyo de Francia, Felipe no logra ser rey de España. Luego fue fundamental, y además que dio ánimo, cuando ya Felipe estaba a punto de tirar la toalla, fueron los que se levantan y le dan fuerza para que continúe la lucha. Pero el pueblo castellano tuvo una importancia fundamental. Y el dinero gaditano. Porque en Cádiz teníamos mucho dinero en esa época. Vamos, no los gaditanos, teníamos, es decir, la bahía. No estoy hablando de Cádiz, recuerden ustedes que ustedes eran parte de Cádiz, que todavía no se había autonomizado como municipio la isla. Cuando hablamos de Cádiz estamos hablando también de la isla, estamos hablando también del puerto, estamos hablando de todos los territorios que componen la bahía,
donde había presencia y redes de comerciantes entre las distintas zonas de la bahía entre sí, emparentados a veces. Bueno, pues esto quiere decir que fue fundamental asegurar el suministro de las flotas de plata y oro que venían a la bahía. A veces no llegaban a la bahía, se tenían que desviar hacia Galicia, por ejemplo. Y la protección, eso sí, francesa, en provecho a veces propio de estas flotas. Las flotas ya sabemos que navegaban, hacían la ruta a las Indias, pero tenían que ser protegidas por la Armada. Normalmente iban 3 barcos, o 4 a veces, 2 barcos, que protegían a los barcos mercantes, a los galeones. Bueno, pues en este caso, puesto que los galeones estaban en la guerra, por así decirlo, los buques de la Armada estaban en la guerra, en la lucha, van a ser protegidos por barcos franceses. Ya digo, a veces desviando interesadamente los tesoros que venían de las Indias hacia sus propias arcas, ¿no? Pero sea como sea, esta protección va a ser fundamental para asegurar el suministro de plata y de oro con el que se paga todo. Se pagan los soldados, se paga el armamento, se pagan los uniformes, etcétera, etcétera. Bueno, bien, pues entonces digamos que el apoyo va a ser del pueblo llano castellano fundamental para la causa de Felipe de Borbón. Fundamental. Para el pueblo llano de la Corona de Aragón, ¿a quién va a apoyar? Mayoritariamente al archiduque Carlos, al heredero, digamos, de la Casa de Austria, que había gobernado en España desde la época de los Reyes Católicos. Después de los Reyes Católicos está la Casa de Austria hasta Carlos II, que es el último rey, como saben ustedes. Luego, fundamental, el apoyo de toda esta gente. Luego, a medida que nos acercamos a las clases altas, la nobleza, hablemos, la nobleza va, a medida que vamos avanzando a más altura, es decir, a la alta nobleza, digamos que aquí van a cambiar sus posiciones con respecto al pueblo llano. Por lo tanto, en el caso de Aragón, si el pueblo llano mayoritariamente es pro archiduque Carlos, las élites, digamos, más altas son pro-borbónicas. Y en el caso de Castilla nos vamos a encontrar también un fenómeno parecido. Es decir, que las clases altas, sobre todo la nobleza, pues van a estar muchos al lado del archiduque. Como ven ustedes, por lo tanto, como veis vosotros, no podemos, esto es bastante novedoso, porque muchas veces, fijaros bien, se presenta la guerra de sucesión, se presenta así por parte, bueno, de la historiografía nacionalista, no hay que decirlo, bueno, como una lucha entre España, el resto de España y Cataluña, como Cataluña un país autónomo, o la Corona de Aragón, enfrentado al centralismo de Madrid, etcétera, etcétera. No, unos apoyando una causa y otros apoyando otra. Es verdad que mayoritariamente apoyaron esa causa, pero no totalmente, sino que hubo también su división dentro de ellos, ¿no? Bueno, pues entonces por eso también esta guerra, que va a ser una guerra internacional, va a ser una guerra civil. Tiene por lo tanto 2 escenarios. Un escenario europeo y un escenario más, también dentro de Europa, evidentemente, español, peninsular fundamentalmente. ¿De acuerdo? Bien. Pues estalla la guerra, como sabemos, por esas circunstancias que hemos ido diciendo, y la guerra yo la he dividido, no voy a hablar de la guerra, porque la guerra sería para estar aquí largo y tendido, casi para una monografía sobre el tema, y quiero ir apurando el tiempo, pero sí decir que hay 3 fases en la guerra, es decir, aproximadamente, ¿no? Es como que la guerra se extiende desde 1702 hasta 1715. Luego el Tratado de Utrecht se firma cuando no se ha terminado la guerra es dentro de la península, porque todavía en 1715 el último bastión que cae de la Corona de Aragón es Mallorca, el reino de Mallorca. No, Menorca ya había sido ocupado por los ingleses, pero queda Mallorca, que va a ser ocupado en 1715, la resistencia fue el último lugar de resistencia, ¿de acuerdo? Luego la guerra es mucho más larga, pero digamos que vamos a ponerla hasta la paz de Utrecht, entonces tendría 3 fases, una que va desde 1702 hasta 1705, otra que va desde 1706 a 1708 y luego la última que va de 1709 a 1712, casi hasta las puertas del Tratado de Utrecht. La primera, la describo muy rápidamente, es una fase en la que los austracistas, los aliados, toman la iniciativa, con una serie de acciones puntuales, ya diríamos así, en las costas, en puertos, en lugares fundamentales de la península ibérica, de la costa de la península ibérica. En 1702 los tenemos aquí en la bahía. No logran, digamos, un desembarco como pretendían, tienen que marcharse, pero sí logran, algunas tropas logran entrar y causar su devastación correspondiente, 1702. San Fernando va a ser una de las que se va a afectar, no así Cádiz, 1702. Bueno, eso, sin embargo, ya digo que como desembarco fracasa, este desembarco austracista, que era fundamental, por eso fue el primero que hicieron, porque si toman Cádiz, toman la bahía, ocupan la bahía, aseguran las flotas. Aseguran la entrada de los metales preciosos para el pago, digamos, el abastecimiento de la guerra, para el pago de los soldados, para los pertrechos, etc. Y tienen los barcos, que era un lugar fundamental, por eso lo eligen como primer lugar casi prácticamente para hacer la primera gran operación. ¿Quién está detrás? Lógicamente en la logística está Inglaterra, el Reino Unido. El
Reino Unido es el apoyo naval básico, digamos, para las acciones de los austracistas. Austria no tiene un ejército, no tiene una armada. No tiene una armada porque es un país no fundamentalmente, es un país terrestre. Entonces, realmente no tiene armada, no ha desarrollado la marina. Luego necesita un apoyo logístico de marina, sobre todo para una zona como la península ibérica, que tiene mar por casi todos lados. Y en consecuencia el papel lo va a hacer el Reino Unido, que va a ser el apoyo, por así decirlo, logístico para las tropas, digamos, del archiduque de Carlos, que son tropas internacionales, no nos olvidemos, puesto que los aliados forman una gran coalición. Bueno, pues atacan a la bahía de Cádiz, atacan a Vigo, la ría de Vigo, con un poco más de éxito, pero tampoco sin éxito total. Todavía hay algunos recuerdos en Vigo, los que conocen la bahía, pues en el museo y eso, de este asalto importante que se pretendió. Fracasan ante Ciudad Rodrigo, las tropas que penetran desde Lisboa, digamos que en el apoyo logístico, ya digo, del Reino Unido, tropas que se quedan paradas en Ciudad Rodrigo, es una ciudad fortificada, como sabemos, todavía conserva parte, digamos, de lo que son el parador de Ciudad Rodrigo, en está usted, está dentro justamente del corazón de la fortaleza de Ciudad Rodrigo, en Extremadura, ¿no? Es decir, que todavía pueden verlo. Bueno, pues entonces Ciudad Rodrigo, y fracasa en un primer intento de ganarse a los catalanes. Se asoman al puerto de Cataluña, es decir, con la flota de Barcelona, perdón, y entonces intentan que los catalanes apoyen la causa del archiduque Carlos. Estamos al principio de la guerra, Bueno, los catalanes dicen de momento que no, dentro de poco dirán que sí, es decir, cambiarán de oposición antes de que regresen del todo, digamos, la flota a su punto de origen, pues cambiarán su posición, pero de momento dicen que no. También se puede considerar en ese sentido como un fracaso, ¿no? Como un fracaso. Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que al regreso desde Barcelona, 1704, estamos en 1704, se pasan por Gibraltar, la cogen medio desguarnecida y toman Gibraltar. Toman Gibraltar, como todos sabemos, en nombre del archiduque Carlos, no en nombre del Reino Unido, sino el Reino Unido ha puesto al servicio sus tropas, digamos, en este caso su armada, al servicio del archiduque Carlos. El nombre del archiduque Carlos se toma. Si ven ustedes, leen los documentos que se han publicado estos días precisamente con motivo del tema de Gibraltar, se han publicado pues en multitud de periódicos, ¿no? En las páginas web, etcétera. Ahí lo pueden ustedes consultar y verán lo que dicen las letras, lo que dice la letra sobre Gibraltar, cómo los ingleses o digamos los británicos se hacen con el nombre del archiduque Carlos. Bueno, pues bien, hacen esa toma de Gibraltar, que es el único éxito que van a tener, y luego, digamos, los catalanes, digamos, que les llaman porque se van a poner al servicio de su causa. ¿Qué es lo que ha pasado entre medias? ¿Qué es lo que ha pasado entre medias? Voy a decir dos cosas solamente, son más, pero las principales. Primero, el recuerdo de Francia no es nada bueno para los catalanes. Cada vez que se han enfeudado los catalanes a Francia, Francia se ha aprovechado de la situación. Y lo que ha intentado es absorberlos, tragárselos. Luego no les interesa el recuerdo de la época de Carlos II a este respecto y anterior, desde el Tratado de los Pirineos, desde el Tratado de los Pirineos, no es bueno, de 1659 no es bueno el recuerdo que tiene. Cuando Francia se apodera de una serie de territorios que Cataluña considera suyos, el Principado, y además, de alguna manera, cada vez que Francia pues, ha intentado apoyarlos ha sido pero para absorberlos, como digo. Primera cuestión. Segunda cuestión, se ha producido el Tratado de Génova, el Acuerdo de Génova entre británicos y holandeses y también la representación catalana, donde se promete que se van a preservar sus fueros y libertades, que no se van a proteger los fueros y libertades catalanes y que van a seguir con su constitución, entre comillas lo de constitución, una vez pues que durante la guerra y cuando la guerra termine, se comprometen. Claro, eso cambia la situación. Ante un rey borbónico cuya tradición es una tradición centralista, porque olvidemos que Luis XIV es un rey París. Francia todavía probablemente es uno de los países más centralistas de Europa que quedan. Yo algunas veces les digo, no os animéis mucho con esto de dar muchas autonomías, que mira lo que nos está ocurriendo a nosotros, a los amigos, ¿no? Porque todavía conservan, digamos, esa centralidad, y París sigue siendo París, es decir, París no tiene discusión en Francia, es decir, sigue siendo la gran capital, la gran articuladora, por así decirlo, de Francia, ¿no? Bueno, pues, como estaba diciendo, digamos que Luis XIV pues es un rey centralista, Francia es un país centralista, y los catalanes se temen que suprima los fueros y libertades. Por consiguiente, además tienen la promesa encima del Tratado de Génova de que se les va a respetar si apoyan al candidato austriaco, pues van a tener, digamos, la defensa de sus fueros y libertades. Claro, la opción, evidentemente, no tiene vuelta de hoja, ¿no?, para ellos. Bien, en ese sentido, pues dan su apoyo a eso. Bien, entonces Barcelona se convierte en la capital del Estado, mejor dicho, del Estado, no se puede hablar de Estado, la capital del archiduque Carlos, que se instala allí incluso con su familia,
Coge Barcelona como país, allí lleva a su esposa, allí nombra pues una corte y digamos que la establece capital. Mientras que Madrid va a ser la capital, en pleno corazón de Castilla, la capital de Felipe de Anjou. Bueno, por algún tiempo, porque va a tener que salir 2 veces de Madrid huyendo porque llegan las tropas austriacas. Segundo periodo, 1706-1708. Como vamos mal de tiempo, señalo solamente 2 cosas. Es un periodo de incertidumbre para Felipe V. Está a punto de tirar la toalla. Todo le va saliendo mal, salvo una cosa, pero que fue muy importante. La batalla de Almansa, que fue en 1707, 1707 efectivamente, donde en esta batalla logra un éxito militar importantísimo. Hace poco tiempo se celebró un congreso, digamos, en Albacete para conmemorar, y se ha publicado un libro interesantísimo sobre la batalla de Almansa, precisamente para conmemorar la efeméride, que en realidad fue una auténtica carnicería, pero es verdad que abrió las posibilidades, las puertas de Aragón, y por lo tanto de Valencia, del Reino de Valencia, y luego de Cataluña a las tropas borbónicas. Por lo tanto, era una victoria muy importante para las tropas de Felipe de Anjou, o Felipe V. Bien, pues entonces digamos que ese es el único éxito que va a tener, porque lo demás todos los dedos se le vuelven huéspedes. Empieza a haber derrotas del bando borbónico del abuelo en Europa, en Italia, en Baviera, etcétera, en los Países Bajos, empieza a haber, digamos, pues ya digo, derrotas. Luis XIV le aconseja a su nieto que tire la toalla, que bueno, ¿qué más le da? Que ya le dará el impuesto ahí en Francia, que en fin, pero que lo deje, que él ya no puede apoyar. Es decir, incluso llega a retirar las tropas. Las tropas francesas eran fundamentales también, porque era, digamos, el ejército regular más importante. El español estaba dividido entre los tracistas y borbónicos, pero era, por lo tanto, el ejército más importante que tenía de apoyo, porque otro eran milicias, eran, digamos, gente formada, digamos, en los medios rurales o en los medios urbanos, pero que no tenían esa formación militar que sí tenían en Francia, que era un ejército muy informado, bien pertrechado, muy bien adiestrado, que era el ejército de Luis XIV, en definitiva, ¿no? Bueno, entonces se queda prácticamente solo, ya digo, salvo esa batalla de Almansa, de 1707, digamos que todo está para incidir a que él negocie la paz. Pero es cuando los castellanos intervienen, es decir, cuando el pueblo de Castilla le anima, le dice que tiene que continuar, le da su apoyo, y entonces se reanima. Y entramos en la tercera y última fase, 1709-1712, en donde se afianza y triunfa finalmente la causa borbónica. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué cambio ha habido en el escenario? No solamente batallas militares, que también las hubo. La batalla militar más importante, también la segunda en importancia, fue la batalla militar que tuvo como escenario la olla de Brihuega, y Villaviciosa. Esa batalla de Brihuega-Villaviciosa fue fundamental para las tropas borbónicas, como saben ustedes, en toda la zona de la Alcarria. Bien, pero aparte de eso es que cambia el escenario internacional. ¿En qué sentido cambia? Bueno, los aliados empiezan ya a cansarse de guerra. Y empiezan ya las relaciones bilaterales, los acuerdos bilaterales, los intentos de negociación, sueltos, es decir, cada uno por su lado un poco, no como bloque, sino sueltos. En segundo lugar, digamos que Carlos accede a el imperio austríaco, es decir, al antiguo sacro imperio germánico. Antes había sido Leopoldo, uno de los que también pretendía la corona de España. Leopoldo había sido emperador. Leopoldo fallece, lo coge su hijo José. El segundo hijo de Leopoldo era Carlos, el archiduque Carlos. Como muere José también, pues entonces queda el archiduque como titular de la posibilidad de ser emperador, y entonces se va rápido a Frankfurt a obtener la corona de emperador. Se marcha a Frankfurt a obtener la corona de emperador. Luego empiezan ya los británicos, empiezan los holandeses a decir, bueno, pero ¿qué vamos a hacer aquí? Estamos apoyando, resulta que queremos evitar la unión de Francia con Austria, con el imperio austriaco, con Francia, y resulta que vamos a organizar otra alianza clásica ya, que ya la conocemos, entre España por un lado y el imperio austriaco entero. Esto no es una buena jugada. Y entonces empiezan a replantearse las alianzas. Empiezan esos contactos bilaterales que he dicho yo anteriormente. Y luego, además hay un gesto por parte de Felipe de Borbón, un gesto muy importante, que todos habían esperado, que no lo hizo, que era renunciar oficialmente a ser rey de Francia. Se quedaría como rey de España. Renuncia al trono francés, que antes no lo había hecho. En consecuencia, desaparece el peligro de la unión de Francia con España, con la monarquía hispánica. Desaparece ese peligro que había puesto tan nerviosos, por así decirlo, a los aliados. Y sobre todo al Reino Unido, porque el Reino Unido, sabe usted cuál es la táctica, ¿no? La táctica del Reino Unido, fundamentalmente, y siempre ha sido históricamente así, por lo menos en la Edad Moderna,
ha sido dominio de los mares, una buena armada, primero para el comercio, fundamental para Inglaterra, que no tiene todos los productos que necesita. Segundo, pues la defensa fundamental del país. Una vez que entran en Inglaterra, una vez que entran en la isla, es muy fácil el avance. Ahora, por eso hay que impedir que las tropas enemigas lleguen a la isla. Y por consiguiente hay que tener una flota que mantenga digamos, a los enemigos a raya. Es lo que van a hacer en la Armada Invencible. La Armada Invencible lo que lanzan es la flota al encuentro de la Armada Invencible. Y logran frenarla, teniendo menos barcos que la Armada Invencible. Logran frenarla con astucia. Yo les invito a que lean esa magnífica obra, la acabo de leer, es magnífica, de Collins y Parker sobre la Armada Invencible, la Gran Armada, donde detalla al mínimo una información exhaustiva, hasta todo lo que fueron las vicisitudes, y sobre todo los marinos disfrutarán con ella porque hay cosas que se me escapan. Aparecen mucha tecnología marinera, aparecen formas de navegación, tipos de barcos, la correlación, digamos, entre la cantidad de cañones, cómo puede incidir la cantidad de cañones y la capacidad de tiro de los cañones con respecto a la nave. Bueno, ya eso se me escapaba un poco, pero realmente es una obra magnífica en ese sentido. Ahí explica todo este tipo de cosas, ¿no? Que es la táctica de Inglaterra. Eso por un lado, tener una buena flota. Y luego mantener entretenidos entre sí a la fuerza del continente europeo, para que ninguna se haga hegemónica y de esta forma puede hacer frente, como ocurrió con Felipe II, a Inglaterra. Mientras que ellos estén en lucha, mientras que estén en sus controversias, Inglaterra, que es una isla, está al margen, hace lo que tenga que hacer, apoya a uno a otro para mantener el equilibrio, que es lo que hizo en la Guerra de Sucesión, en cierta manera, y punto raya. Bueno, el último coletazo de la guerra, que se nos sale ya porque ya se ha firmado prácticamente la paz de Utrecht, es el calvario de los catalanes, porque fue un auténtico calvario. Es decir, los catalanes adoptan la actitud de una resistencia numantina. Empieza esa resistencia, son los únicos que quedan ya, y concretamente Barcelona y territorios anexos. Ellos deciden, convocan las cortes, etcétera, deciden la resistencia. Es verdad que en un primer momento está el archiduque Carlos allí, con sus tropas, con su corte, pero el archiduque Carlos se quita del medio y se marcha a por la corona de emperador, y los deja. Se marcha de Barcelona, ya no regresa, pero deja a su mujer. Su mujer aguanta 2 años y se marcha también. Y entonces dejan al virrey, y el virrey dice que se va también al cabo de X tiempo, que ya negocia en Hospitalet, digamos, las condiciones de la paz, y que se marcha. Y entonces se quedan solos los catalanes, le mandan un ultimátum, las tropas borbónicas, y no se rinden. Entonces deciden resistir en nombre del archiduque Carlos, insisto, si quieren luego les leo el trozo del pregón de Casanova, que se celebra en Cataluña como el Día de la Diada, el pregón de Casanova, solo les leo este parrafito. En la que hoy reside la libertad de todo el Principado y de toda España, en su resistencia. Ellos están haciendo una resistencia porque resistiendo ellos están trabajando por la libertad del Principado, pero por la libertad de toda España. Y luego dicen más adelante, a fin de que con honor derramar gloriosamente su sangre por su rey, su honor por la patria y por la libertad de toda España. Este es el manifiesto último que da Casanova antes de entregar la ciudad, es decir, se bombardeada la ciudad, digamos, que manda, que se publique, que se ponga por todos los lugares públicos para que lo lean los catalanes, ¿no? Bueno, esto es el manifiesto, como he dicho. Bien, pues entonces, como decía, los catalanes aguantan hasta que finalmente se tienen que rendir. Es la famosa fecha esa del 11 de septiembre que han establecido los catalanes como el día de la Diada. El 11 de septiembre de 1714 entra el mariscal de Berwick, entra en la ciudad, después de haber hecho un auténtico bombardeo de la misma, y lo primero que se va a hacer una vez que entra en Cataluña es suprimir las 2 instituciones emblemáticas de Cataluña, que son el Consell de Cent, el Consejo de Ciento, es decir, el Ayuntamiento, el equivalente al Ayuntamiento, y la Generalidad. Son las 2 primeras instituciones que quedan suprimidas una vez entrado, digamos, en Barcelona. Bien, resultados de la guerra civil. Luego veremos lo de la guerra internacional, muy rápidamente. Bueno, aparte de las depuraciones consiguientes que toda la guerra civil lleva, es decir, hay que colocar a los borbónicos y quitar a los austracistas, algunos se tendrán que ir al exilio, se marcharán a Austria. Bueno, fíjense, este es un detalle muy interesante. Parece ser, creo recordar, a lo mejor me equivoco, ustedes saben la devoción que hay en Praga al niño de Praga, al niño Jesús de Praga, que es una ofrenda española. Bueno, pues parece ser que esa devoción la llevaron los austracistas que se marcharon, huyeron, digamos, a Praga, a lo que era Checoslovaquia, va a ser Checoslovaquia, ahora Chequia. Precisamente esa devoción parece ser, ya digo que hablo un poco de memoria, que la llevaron ellos porque hubo, en la corte del rey del archiduque Carlos, hubo un porcentaje importante, digamos, de austracistas, es decir, de nobles, eso, que huyeron, para evitar las depuraciones. Bueno, hubo sus depuraciones,
Y luego, a continuación, hubo un cambio en la organización territorial de España, de la monarquía, de la Constitución española. No existía una Constitución escrita, ya sabemos que la primera Constitución escrita es la de 1812, por lo tanto no había una Constitución escrita, pero digamos que la Constitución tácita que existía va a ser suprimida. Y entonces se van a suprimir los fueros y libertades de toda la Corona de Aragón, en definitiva, salvo el Valle de Arán. El Valle de Arán se va a preservar, digamos, sus propias instituciones, y se decreta lo que llamamos los historiadores los decretos de la nueva planta, que van a establecer, digamos, un sistema nuevo sobre toda la Corona de Aragón, uniformizándola con la Corona de Castilla. Entonces, a partir de ahora, hablamos de un territorio, digamos, un territorio único. ¿Cuáles son esas medidas? Pues la primera, muy importante, la primera, militarización de la institución principal, que era la audiencia donde estaba el virrey queda apartado, la figura del virrey, se suspende la figura del virrey en el Principado de Cataluña y en la Corona de Aragón en general, y entonces se establece un capitán general o un teniente general al frente de la audiencia, que preside la audiencia, que es un órgano político y a la vez sigue haciendo funciones de poder judicial. De él dependen, entre otras cosas, para que se den ustedes cuenta, el nombramiento de los concejales, llamémoslo así, los regidores municipales y los gobernadores. O sea, que tiene un poder inmenso y, por supuesto, tiene todas las potestades militares a su alcance. Bueno, pues esta transformación de la audiencia, que es un órgano fundamentalmente jurídico o judicial, a un órgano de carácter jurídico-militar, va a ser uno de los elementos más importantes del decreto de los decretos de nueva planta. En segundo lugar, tiene también atributos fiscales, porque se establece una nueva fiscalidad también en Cataluña. Bien. Segundo lugar, disolución de las cortes, las tres cortes que existían en la Corona de Aragón: Aragón, Valencia y Cataluña, Principado de Cataluña. Se suspenden y tienen que incorporarse sus diputados a las Cortes Generales, las Cortes de Castilla, que se convertirán en Cortes Generales. Las Cortes de Castilla eran propias de Castilla, pues ahora se convierten en Cortes Generales. Bien, es verdad que las Cortes durante el siglo XVIII apenas se reúnen. Es decir, las Cortes solamente se reúnen de vez en cuando para jurar al monarca y poco más. Es decir, no tienen casi virtualidad. Pero bueno, se crean las Cortes únicas. Se establece el castellano como lengua de la administración, fundamentalmente. Se modifica el régimen municipal de la Corona de Aragón, acoplándolo al castellano. Se dejan algunas singularidades que existían en la Corona de Aragón, pero el resto se cambia. El Consejo de Castilla pasa a ser un Consejo Nacional, es decir, por encima incluso del Consejo de Estado. Es el órgano fundamentalmente administrativo y de gestión y político del siglo XVIII en España. Desaparecen las aduanas interiores, con lo cual la economía catalana empieza su periodo de prosperidad a partir de, entre otras cosas, gracias a su presión, que encarecía los productos, etc. Bueno, eso se suprime de alguna manera, con lo cual las catalanes pues, van a entrar, digamos, con la mayor facilidad dentro de la antigua Corona de Castilla. Y por último se suprime el derecho de extranjería. ¿Qué consistía este derecho de extranjería? Que los súbditos de la antigua Corona de Castilla no podían ocupar cargos importantes, cargos relevantes en la Corona de Aragón y viceversa. Eso se suprime y ahora indistintamente los miembros de la Corona de Aragón o habitantes de la Corona de Aragón que pueden ocupar cargos en la Corona de Castilla y viceversa. ¿De acuerdo? Se suprime, digamos, esa pauta que se había establecido desde mucho atrás, ¿no? Bien. El conflicto internacional. Hemos visto conflicto civil, cómo desemboca en los decretos de nueva planta, y ahora como conflicto internacional, que es el que nos lleva a Utrecht, ¿no? Muy brevemente. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias del conflicto internacional? Ya digo que se acaba oficialmente con el Tratado de Utrecht de 1713. Bueno, la primera de ellas, muy importante me parece, es que a pesar del deseo que tenía Carlos II y por lo que luchó de que la monarquía hispánica no fuera dividida, fue dividida. Es decir, España perdió prácticamente sus territorios europeos. Sus territorios en Europa los perdió. Ya algunos los había perdido anteriormente, sobre todo en la época de Felipe IV y de Carlos II, a partir de mediados del siglo XVII, pero ahora remata todo eso con la pérdida de una presencia española que se remontaba, como saben ustedes, a la época de Carlos V. Se ha abierto una nueva página. Pero no pierde América. Por lo tanto, España, frente a lo que dicen algunos expertos, sigue siendo una primerísima potencia. Sigue siendo una primerísima potencia. Además, eso veremos que tiene sus ventajas también, ¿no? Tiene sus ventajas, porque se quita un lastre impresionante. Europa había sido, digamos, la gangrena, por así decirlo, de la monarquía hispánica, porque era lo que creó las guerras de Flandes, que duraron tanto tiempo, fueron guerras con motivo de la presencia. Es decir, Carlos V le dejó a su hijo un regalo, más vale que hubiera devuelto, igual que devolvió el Sacro Imperio Germánico, el Imperio Austriaco lo dejó en su mano Fernando, que hubiera hecho lo mismo
digamos, con los territorios de Flandes, pero claro, esos eran muy queridos porque eran sus territorios donde él había nacido, etcétera, y los deja a España. Aquello le dejó una herencia envenenada, por así decirlo, porque aquello ya sabemos, como se ha visto en la película La Triste, con todas las cosas falseadas que tiene y, en fin, y el presentismo que tiene también, pero es verdad que lo que es en el tema de la guerra, en lo que es la recreación de la guerra, creo que está bastante bien conseguida, ¿no? De cómo tenían que trabajar ahí los tercios y cómo moría ahí la gente, pues entre mezcla de tiros, de acuchillamientos y enfangados hasta las cejas, ¿no? Porque aquello era un territorio inhóspito, ¿no? para luchar, ¿no? Bueno, pues entonces, digamos que la división se produce y España, ¿qué pierde? Pues pierde sus queridos territorios italianos. Sus queridos territorios. Digo queridos porque eso viene desde la época de Fernando. Cuando Fernando se une con Isabel, en tiempo de los reyes católicos, saben ustedes que lo que aporta a la monarquía son los territorios mediterráneos, que eran territorios aragoneses, eran territorios de la corona de Aragón, y los aporta, digamos, todos esos territorios. Por eso nuestra presencia en Italia es tan antigua, fundamentalmente porque hasta comienzos del siglo XVIII esos territorios permanecieron en manos de la monarquía hispánica, en manos españolas. En segundo lugar, pierde lo poco que le quedaba de los Países Bajos del sur, lo que es hoy aproximadamente pues, la Valonía, lo que se llama la Valonía, es decir, toda esa zona de habla francesa del sur de Bélgica, que bueno, tiene tantos problemas ahora con la zona flamenca, de habla neerlandesa del norte, actualmente, bueno, pues esos territorios son los que pierde de alguna manera. Bueno, gana, eso sí, en compensación, mantiene los territorios americanos, como he dicho, en toda su integridad, los territorios americanos, e incluso consigue, bueno, le dejan ahí. Sobre todo esto les beneficia a los vizcaínos, a los vascos, poder seguir pescando en Terranova, el famoso bacalao y todas estas cosas, ¿no? Estos pescados de aguas frías, ¿no? Fundamentalmente, muy frías, ¿no? Bueno, Felipe V, el Tratado de Utrecht, le reconoce como rey de España, una vez que ha hecho la renuncia a Francia, no nos olvidemos, al trono francés. Él no puede aspirar al trono francés, o incumpliría el acuerdo de Utrecht, firmado en Utrecht por esos plenipotenciarios. Y Austria, que había sido derrotada, no obstante, sale bastante beneficiada, aunque ya digo que Carlos, el archiduque Carlos, que vendría a España con el nombre de Carlos III, pero no llegó a ser rey de España, por eso no llevó el título los tres palitos, ¿no? Bueno, pues el archiduque Carlos, Austria, por lo tanto, sale bastante bien beneficiada, aunque no renuncia al trono español hasta 1725, porque obtiene los territorios italianos de España, el ducado de Milán, o el milanesado, como quieran ustedes, el reino de Nápoles, la isla de Cerdeña, que luego cambia por Sicilia posteriormente, y, bueno, parte los Países Bajos católicos del sur, que ha perdido España, que pasan también, digamos, a manos austriacas, salvo unas que están más al norte, que pasan a manos de Holanda. ¿De acuerdo? El territorio europeo español desaparece. Estamos en un antes y un después. España pierde presencia en Europa, pero se quita un gran lastre. Se quita un gran lastre. Un pozo sin fondo de gasto. La mayor parte de la hacienda pública española durante el siglo XVI y XVII estuvo condicionada por los territorios europeos y por el mantenimiento de los territorios europeos. Que era algo más que mantener un territorio europeo. No olvidemos que había una causa también, una causa que nos puede parecer peregrina ahora, a algunos, pero que era una causa muy importante, que era la causa de la catolicidad. Si España no está presente ahí, probablemente el protestantismo hubiera avanzado mucho más de lo que lo hizo. Ciertamente, España constituyó, digamos, se dejó las cejas, digamos, por combatir la causa de la catolicidad, de la Iglesia Católica. Bueno, eso es importante que lo recordemos. Bien, en segundo lugar, Sicilia. ¿Qué gana Sicilia? Digamos, Saboya. Bueno, Saboya era un ducado pequeñito, pues le dejan Sicilia. Pero no olvidemos dos cosas, o una cosa. ¿Se acuerdan ustedes de Verdi, de Nabucco? Ese es un canto de libertad que se utiliza como himno para la libertad, la reunificación de Italia. ¿Contra quién lucha Garibaldi y contra quién lucha Verdi con su música? Contra los austriacos. Contra los austriacos, es decir, la presencia en Italia de Austria llega hasta el siglo XIX. Y viene desde Utrecht. Y luego, a partir de cómo se articula la unificación italiana en el siglo XIX. A partir del Véneto, es decir, que se debe fundamentalmente al papel que Saboya, lo que se le entrega a Saboya a raíz de la paz de Utrecht. Luego fíjense ustedes la proyección que está haciendo. ¿Y quién es el magníficamente beneficiado? El Reino Unido. El Reino Unido, pues, bueno, con esa política que tiene pragmática y pues sale reforzado, que duda cabe. Bueno, se convierte en el árbitro de Europa, primera cuestión. Es decir, es el que, lógicamente, cuando ha visto que un coloso amenaza con unirse a otro coloso y desestabilizar el continente,
en el cual está, digamos, el que el continente esté estabilizado, está su fuerza, de alguna manera, una de sus fuerzas, pues obviamente se convierte clarísimamente en árbitro de Europa, del continente europeo. Ellos no se consideran Europa muchas veces, es curioso. No solamente, ellos están en la Comunidad Europea, pero sí, es curioso, vean ustedes, por ejemplo, los libros británicos, los libros que publican en Británica, ellos, cuando hablan de la historia de Europa, no se meten ellos. Lo singularizan, es decir, ellos son la historia de las Islas Británicas, o del Imperio Británico, pero no se meten en Europa como tal. En muchos libros aparecen, ustedes lo verán, que llama la atención, decir, bueno, si es una historia de Europa, ¿dónde está aquí Inglaterra, no? Bueno, muchas veces no se introducen, no se meten ahí, ellos se consideran como una singularidad. Son europeos, pero no están en Europa, o están en Europa, pero están como están, ¿no? Bien, pues entonces el Reino Unido sale beneficiado, se convierte en el árbitro de Europa, está el inicio de Inglaterra, del Reino Unido como gran potencia marítima, la primera potencia marítima en el siglo XVIII, que va a obligar a las alianzas de Francia y de España, como saben ustedes, en la Marina, para hacer un frente común, porque tienen que sumar fuerzas para oponerse, digamos, al Reino Unido, que es la más poderosa flota que existe en esos momentos, ¿no? ¿Qué obtienen? Bueno, pues miren ustedes, territorialmente los ingleses no tienen gran cosa, territorialmente hablando, pero tienen lo necesario para lo que quieren. Es decir, ellos no hablan de territorios, de ocupar muchos territorios, sino ¿qué necesitamos nosotros para nuestros barcos? ¿Qué necesitamos para nuestra flota? Esto y esto, y para nuestro comercio. Y eso es lo que piden, eso es lo que obtienen. Y entonces, ¿qué es lo que obtienen? Bueno, conservan Gibraltar, hasta la fecha, mantienen Menorca, con sucesivos avatares mantienen entre Francia e Inglaterra la mayor parte del tiempo, pues hasta creo que es hasta el Tratado de Amiens de 1802, el Tratado de Amiens de 1802. Bueno, pues todo ese tiempo de Menorca está en sus manos, isla mediterránea importante, no nos olvidemos. En segundo lugar, obtienen ventajas territorialmente, ya está, poco más, poco más. Bueno, tienen algunos territorios en América, lo que es Canadá y América del Norte, o sea, Estados Unidos actualmente, en la Terranova, en Acadia, me parece, y la bahía del Hudson, y luego también obtienen también la isla de San Cristóbal en las Antillas también. Bien, isla de San Cristóbal, los grandes territorios. Pero, fundamentalmente, ellos buscan acuerdos, es decir, ventajas comerciales. ¿Y cuáles son esas dos grandes ventajas comerciales que obtienen? Primera, el mercado emergente en gran desarrollo de esclavos, el mercado de negros, el asiento de negros, el suministro a las colonias españolas, de las provincias ultramarinas españolas, de los negros, que cada vez son más demandados porque se están desarrollando toda la economía de plantación, sobre todo en las Antillas. Entonces, se comprometen a ser los únicos surtidores de esclavos al Imperio Español. Es lo que se llama el asiento de negros, aparece así en el Tratado de Utrecht, asiento de negros, como asiento de negros. Bueno, se comprometen en 30 años, que es lo que va a durar ese asiento, a enviar a los territorios españoles, me parece que son 144.000 negros. 144.000 en 30 años. Segundo ventaja comercial, importantísima, es lo que se llama el navío de permiso. El navío de permiso. ¿Qué es el navío de permiso? Permítame usted. Pues un navío de 500 toneladas, que a veces tendrá más, durante un periodo largo de tiempo, que pueden enviar junto con las flotas españolas, mercantes que salen de Cádiz ya, salen de Cádiz, que van a salir de Cádiz, no salen ya de Cádiz, pues para ofrecer sus productos, sus mercancías libres de aranceles en la América Española. Ruptura del monopolio de Indias, que España había intentado conservar durante tanto tiempo, que no entraran en ese monopolio ningún otro país extranjero, ellos lo entran por esta puerta, es decir, por la puerta del Tratado de Utrecht, con ese navío de 500 toneladas a la feria de Portobelo, en las flotas libres de aranceles, aunque esto se retoca un poco después, posteriormente, ¿no? Van a ser mejorados, me parece, en 1714 y 1715, se mejora un poco esta situación. Bien, por lo consiguiente, vean ustedes, Inglaterra sale fortalecida, no tanto territorialmente como lugares estratégicos para dejar sus vías expeditas hacia el Mediterráneo, y por donde hay un comercio muy importante con Berbería, no nos olvidemos de eso también, un comercio muy importante con Berbería, y luego tener también la posibilidad de participar en el monopolio de Indias español, que tanto habían luchado los españoles y que siguen luchando y que va a mantenerse, grosso modo, durante el siglo XVIII. Bueno, a Prusia se le agranda el territorio también alrededor, y el electorado de Brandenburgo, que así se llamaba, recuérdese usted de la puerta de Brandenburgo, en Berlín, se forma Prusia, que va a ser llamada a ser una gran potencia en el siglo XVIII. Y en el siglo XIX, la gran articuladora de la gran Alemania. Del siglo XVIII. O sea, Prusia nace como se estaba, un estado muy militarizado, casi desde el primer momento, con un ejército formidable,
más pequeño evidentemente que el francés, pero un ejército importante, va a surgir de esta expansión, esta primera ampliación del electorado de Brandenburgo, gracias a la paz de Utrecht. Y por último quedan ahí dos placitas que se habían tomado durante la guerra, pero que no se fue capaz de conservarla, porque hubo que, todas esas guarniciones hubo que ponerlas al servicio de la guerra, que son Orán y Mafalkiri, que pasan a ser de nuevo territorio otomano, territorio de los turcos. Orán y Mafalkiri, o Masarkiri, ¿no? Como quieran ustedes. Bueno, para terminar, la paz de Utrecht, ¿qué tenemos que recordar de cara al futuro? En primer lugar, que entramos en una época, siglo XVIII, de nuevas alianzas. Se cambian todas las alianzas tradicionales que habían estado en vigor durante el siglo XVI-XVII. Francia pasa a ser un amigo de España, había estado combatiéndose mutuamente durante el XVI y XVII, pasa a ser la gran alianza de España. Tenemos la Casa de Borbón en los dos países, en Francia y en España. Luego las alianzas más fácil, cuando hay familia, las familias parece que se entienden mejor, a veces se desentienden, pero otras veces pues se entienden. En este caso pues hubo desentendimientos, pero también entendimientos, se forman lo que va a ser los llamados pactos de familia que van a ir surcando todo el siglo XVIII. A lo largo del XVIII se van a firmar hasta 3 pactos de familia entre las dos casas borbónicas. Un acuerdo de alianza. ¿Qué interés tenía España en Francia? Pues ya lo he dicho, es decir, era un ejército formidable. Francia pesaba mucho en el siglo XVIII. Y luego, por otro lado, Francia tenía el interés comercial fundamentalmente. El interés comercial, tenía toda la trastienda de las Indias españolas, ¿no? Para su comercio, un comercio que estaba en desarrollo, como he dicho, desde la época de Colbert, de finales del siglo XVII. Bien. Segundo lugar, se crea un nuevo equilibrio, un nuevo equilibrio. Ahora las principales potencias van a ser Francia, España va a seguir siendo una gran potencia, atención, no hemos perdido América, la Gran Bretaña, el Reino Unido y el Imperio Austríaco, las 4 grandes potencias. Y luego tienen sus satélites, como las grandes potencias tienen siempre, sus satélites alrededor. Y surge, como he dicho anteriormente, Prusia como un elemento a tener presente en toda la Europa central y en la Europa del Este. Una potencia importante que se va a ir desarrollando a lo largo del siglo XVIII a raíz de los acuerdos de Utrecht. Tercero, perdón. América ahora sí va a ser prioritaria para España. Ahora se convierte, digamos, en un objetivo prioritario. Ya libres del peso europeo, América pasa a primer plano. No se explica todo lo que es la historia de la Armada Española en el siglo XVIII sin esta nueva política que empieza, digamos, precisamente en la propia Guerra de Sucesión, que va a continuar con la paz de Utrecht. Cádiz, la Bahía de Cádiz, le debe, en toda esta zona de la Bahía de Cádiz, le debe precisamente a esta nueva política todo su éxito, hombre, la Bahía de Cádiz mucho mayor que el de la Constitución de 1812, pero mucho mayor sin comparación. Porque aquello fue un hecho políticamente importante, relevante, pero que no tuvo una gran trascendencia para la Bahía. Esto sí va a tener una gran trascendencia. El pasar la Casa de Contratación y el Consulado de Indias a Cádiz en 1717, el convertir la bahía, el crear los astilleros, el convertirlo en departamento marítimo, guardia marina, etc. Todo eso que ustedes saben mejor que yo, está aquí la porque América es fundamental y el comercio de América es fundamental. Y ahora que no tenemos el peso de Europa, aunque hasta los años 20 vamos a tener ahí a Isabel de Farnesio replanteando el Tratado de Utrecht y lanzando a las tropas españolas con Alberoni al mando hacia la reconquista de los territorios italianos perdidos. Entonces hasta los años 20 vamos a andar ahí todavía con unas luchas del Mediterráneo y tal, que van a incidir tanto, digamos, en el desarrollo de esa nueva política, pero a partir de los años 20 ya la cosa es clara, es América, ¿no? Y todo el debate político, etcétera, está en torno a América. Como fíjense usted la importancia que esto tiene, ¿no? Cuarto lugar, Italia austríaca, la mayor parte de Italia, no toda, la mayor parte de Italia bajo el mando o bajo la égida austríaca, hasta la independencia y la unificación, italiana en el siglo XIX. La supresión de los fueros y libertades catalanas, que ya hemos hablado de ellos, importantísimo para todo lo que es, sobre todo porque no es que sea el único elemento, digamos, que hay que tomar en consideración pues para entender todo el fenómeno nacionalista, pero sí es un elemento también importante. Y luego ya eso que más nos incumbe fundamentalmente por lo que representa, hombre, de desmerecimiento para nosotros, de dolor o de, en fin, o de lo que queramos llamar, que es Gibraltar. Gibraltar, que se queda en manos británicas, que no se explica, solo los marinos tendrían que decirlo un poco, es decir, cómo después de tantos siglos España no ha sido capaz de recuperar un territorio, no ha sido capaz de recuperar, al pensar que lo intentó varias veces, estando tan lejos de sus bases, ¿no? Porque nosotros teníamos toda la península detrás, ¿no?
Es decir, que lejos de sus bases, aunque el Reino Unido tenía, ya hemos dicho, zonas logísticas importantes, pero que no se ha sido capaz, cuando se podía a lo mejor haber hecho, ya digo, en el siglo XVIII no existía todos los derechos humanos, tan desarrollado como hoy día, y toda esta historia, ¿no? Todas estas cosas, ¿no? Y entonces es verdad que antes las guerras salían con una mayor, digamos, normalidad. Entonces hubiera ocupado, igual que se ocupaban y se desocupaban plazas, pues hubiera ocupado Gibraltar y no hubiera pasado absolutamente nada, ¿no? Pero no se ocupó, no se fue capaz, digamos, de reconquistar, por así decirlo, Gibraltar. Digamos que ese es otro de los elementos. Ya digo, dentro de este contexto poco importante, poco relevante políticamente, que para Inglaterra fuera una pieza importante en su ruta hacia el Mediterráneo, pero poco importante en el contexto internacional, pero que está ahí. Muchas gracias por su asistencia. ¿Alguien desea plantearle alguna pregunta, algún comentario al profesor Augusto Rodríguez? Se facilita. No, es que quiero saber si es verdad. El cardenal Portocarrero se dice que utilizando la confesión, el sacramento de la confesión, le sacó a Carlos II, bajo amenazas de la salvación del alma, el que tenía que poner como sucesor su enemigo principal, que era el 14. ¿Es eso verdad o no? Bueno, es una de las teorías clásicas, tradicionales, digamos, para avalar, digamos, la posición, el cambio de posición de Carlos II. Pero yo hoy día, por ejemplo, en el discurso de ingreso en la Academia de la Historia de un compañero mío, un catedrático de la Universidad de Valladolid, precisamente el tema es los últimos momentos, o sea, el último periodo de tiempo de Carlos II, y entonces todas las fuerzas que estuvieron, digamos, en la actuación de Portocarrero influyendo en el rey. Y parece ser que no se debía una decisión exclusivamente del confesor, es decir, que el confesor inspirara, digamos, eso, sino a las presiones enormes que había en favor del bando francés dentro de la propia corte. Y también porque en última instancia yo creo que también fue pragmático, ¿no?, el monarca, es decir, dice, bueno, si me tengo que entregar a alguien, pues bueno, Francia en estos momentos es un país, digamos, pues que en fin, sólido, un país que puede, digamos, reordenar pues toda la situación en la que está España en estos momentos sumida. Yo creo que también fue una decisión que tuvo algo también de pragmático, que dio el propio rey, entre otras cosas, presionado por toda la gente que tenía alrededor, ¿no? Y la partidaria de una... Siempre que hay una situación de debilidad, el barco hace agua, eso lo saben muy bien, pues ya los marineros, lo que sea, cada uno empieza a hacer su bandería, ¿no? Es decir, que es un momento muy delicado siempre en cualquier país o en cualquier institución o lo que sea, ¿no? Porque entonces ya surgen las banderías. Y esto es lo que pasa aquí en ese momento, en esa situación de debilidad, pues surgieron y el bando pro-francés era muy poderoso. Entonces no creo que se deba exclusivamente a la influencia, que sin duda nadie que pudo tenerla, sin duda alguna, ¿no?, del Portocarrero, del cardenal Portocarrero. Esa es la idea que yo tengo. Yo soy el comandante militar de Cádiz y también soy doctor en historia, pero mi intervención no fue en Marruecos. Es más una reflexión que quiero saber si la compartes o no. Desde mi punto de vista, no lo has dicho explícitamente has hablado de Inglaterra, una línea clara de trabajo desde 1600-1700. No lo has dicho de Francia, pero una línea de trabajo, me refiero en política, estrategia, ¿no piensas que hemos hablado de, bueno, nos fijábamos en Europa, por lo tanto, luego pudimos fijarnos en América, nos fijábamos en América, pero luego pudimos fijarnos en África, cuando no estaba América, no? Es decir, ¿no piensas que a lo largo, a partir de 1600, pudo haber una falta de línea general? Probablemente por nuestra propia idiosincrasia, por nuestras particularidades, pues no. Donde no tuvimos la capacidad de mirar a nivel global hacia dónde apuntar, con qué línea trabajar. Entonces no deberíamos haber trabajado ni con Inglaterra ni con Francia, sino como España, porque como has dicho éramos otra gran potencia, y tal vez haya sido una carencia. Desde mi punto de vista, yo lo he estudiado en el siglo XIX, pero a lo mejor en general, de una línea política o de una preparación de nuestros políticos, a lo mejor dedicados a otras cuitas más bajunas,
y no a mirar a la globalidad de lo que podría haber sido España en cualquiera de los escenarios o con cualquiera de las alianzas que podríamos haber trabajado. El problema de España en el 17 es que España no tenía capacidad de libertad de movimiento. Es decir, para decir una política autónoma propia, es decir, que no viniera ya lastrada por todo lo que había sido el siglo XVI español. España tenía unos compromisos en Europa muy fuertes, tenía que mantener esos compromisos, entre otras cosas porque tenía territorios clave en Europa que pretendían otros países, entonces tenía que defender esos territorios. Es decir, a lo mejor si se hubiera planteado una política más pragmática, pues podía en un momento determinado pues haberlos dejado, pero no era la política que normalmente hacía ninguna monarquía, es decir, nadie dejaba territorios, entre otras cosas porque se consideraba un crimen de lesa majestad el perder territorios, o sea, los reyes estaban para engrandecer sus territorios, no para perderlos. En consecuencia, España no podía tomar una decisión de ese tipo, y sí tenía en cambio que defender algo que venía haciendo desde el siglo XVI, que tenía como compromiso, que era defender los territorios europeos. Era imposible plantear otra vía. Por eso América estuvo de alguna forma supeditada a la política europea. Y no se pudo mirar con ojos, en fin, como había que mirar a América, pues realmente hasta que se quedaron libres de ese lastre. Que fue precisamente en el siglo XVIII. Pero bien, es que no hay nada más que ver la documentación de la época. Cómo cambia totalmente cuando entramos en el siglo XVIII. Cómo América está en la boca de todos los proyectistas, las obras, los memoriales que manzan al rey, continuamente está América. En plan de que hay que recuperar, que hay que reformar, que hay que poner España y América, digamos, a la altura de las circunstancias. Es decir, hay un deseo de reforma, de cambio tremendo, como nunca he visto yo en mi vida. Es una vitalidad la que hay a nivel político impresionante en el siglo XVIII. Mientras que en el siglo XVII lo que hay sobre América es quejas. Bueno, es que estamos haciendo los indios, dice uno, resulta que nosotros consideramos a ellos los indios y nosotros somos los indios de Europa, ¿no? Porque nosotros estamos dándoles bajatelas a cambio de que nuestra plata y nuestro oro a cambio de que ellos nos vendan sus mercancías, ¿no? Eso lo dice a un arbitrista, concretamente, no sé si es Cellorico o Martínez de Mata. Es decir, que la preocupación es de que no se puede atender a América como había que atenderlo en el siglo XVI. En el siglo XVIII no, tenemos América, esto hay que reestructurarlo, hay que reformarlo, hay que organizar, hay que ponerse a la altura de las circunstancias. Y realmente el esfuerzo de España en el XVIII consigue poner a España, digamos, a una altura de potencia de gran calibre, tanto su armada como, digamos, en otros campos, en otros terrenos. O sea que eso hay que decirlo, es decir, que eso dio su fruto, con todos los problemas, disputas políticas, etcétera, que hubo, que no eran exclusivas de España, porque, hombre, si leemos ahora la historia de Inglaterra, mientras que estaba en la guerra de Utrecht, en Inglaterra había unas disputas interiores entre el Parlamento, el rey que no lo aceptaban, los White y los Tories, bueno, tremendo. Entre otras cosas, bueno, ya sabemos que tienen que dar una especie de regolpe de Estado, entre comillas, el Parlamento, para obligar a que sea la Casa de Hannover, en su rama protestante, la que reine en Inglaterra ante la amenaza de los jacobos, de los estuardos, que son católicos y que amenazan entre comillas, con ser reyes del Reino Unido, de Gran Bretaña. Y luego las disputas con Escocia son tremendas. Son tremendas. Es decir, unas cosas que pone la Paz de Utrecht precisamente dice que España se compromete a no dar ningún apoyo a ningún rey pretendiente al trono británico, en contra del interés de su propio rey y de su propio parlamento. Está pensando en Jacobo, en la rama católica. O sea que yo creo que ese es el problema, el problema político. O sea, no tenía España capacidad en esos momentos y su deuda no lo permitía atender frentes tan distintos y tan diversos como los que tenía que atender, y prefirió, porque los compromisos eran más fuertes en ese momento. Hombre, los americanos en todo caso no daban la guerra, no daban guerra. Ahí se podía utilizar mucho mejor los contactos con América, se podían fortalecer, se podía obtener mucho más comercialmente, sin duda alguna, pero no daban guerra, no planteaban, ahí no había lucha. Pero en Europa sí, en Europa había que enfrentarse a ejércitos bien pertrechados. La Academia, como muchos de ustedes saben, tienen por costumbre celebrar, conmemorar determinados aniversarios que alcanzan cierta importancia. Naturalmente, este no nos podía pasar desapercibido. Es decir, que el Tratado de Utrecht, que como magníficamente ha expuesto el profesor Bus, no se puede interpretar simplemente como un tratado de una firma limitada, sino que es amplísimo y lo ha explicado estupendamente. Este tratado que cambió nada menos que el mapa político de prácticamente toda Europa, lo teníamos que tratar. Nadie mejor que el conferenciante que hemos tenido la suerte de disfrutar esta noche y que tan amablemente
aceptó en su momento dar esta conferencia. Muchas gracias por la colaboración con la por haberme Academia. aguantado durante... No, enhorabuena por la exposición, porque es un tema, como sabemos todos, muy amplio, muy complicado, y lo ha expuesto de forma estupenda. Muchas gracias y enhorabuena. El próximo acto que tiene la Academia será el martes que viene, aquí mismo, a las 7:30 de la tarde, también con un tema bastante interesante. El título es ¿Qué fue de los náufragos de la batalla de Trafalgar? Las cárceles flotantes de la bahía de Cádiz. Esta conferencia la va a ofrecer la licenciada en Geografía e Historia, especialista en Historia Antigua, Prehistoria y Arqueología, doña Lourdes Márquez Carmona. Martes que viene, 7:30 de la tarde. La Academia agradece la presencia del teniente de alcalde que representa a nuestro alcalde y a nuestro ayuntamiento, la del excelentísimo señor almirante de la Carraca, la de las autoridades y mandos militares que nos acompañan esta noche y la de todos ustedes. Gracias, buenas noches, queda clausurado el acto.